Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Lo hacemos a través de la plataforma YouTube, por mi canal, Pablo Razona y Medita. Todos los viernes a las 8 de la noche estoy saliendo al aire y usted me puede ver en este mismo momento o también entrando a YouTube y poniendo Pablo Razona y Medita. Puede ver todos los programas anteriores que ya han sido grabados. Así que si le gusta estos programas, pues dé un like. También le agradeceré mucho que lo comparta con otros. Y si no se ha suscrito, por favor, suscríbese también. Estos programas los grabamos con el propósito de razonar y meditar sobre temas que atañen a todas las personas, sean creyentes o no. Por lo tanto, estamos dirigidos no solamente a los cristianos, sino también a cualquier persona, sea ateo, sea agnóstico, pertenezca a otra religión o sea creyente, porque realmente son temas del diario vivir, como siempre decimos. Agradezco sus comentarios y también admitimos sus sugerencias, las cuales siempre tendremos en cuenta. Hoy trataré el tema de las torturas. La tortura es una acción con el fin de atormentar y propiciar dolor, angustia, pena o aflicción extrema, y puede ser física, material, espiritual y psíquica. Así que sin más, el tema de las torturas. Esta poesía la compuse también recientemente para hablar de este tema precisamente y lo titulé Prosa de las torturas. Está escrita en forma de prosa y dice de la siguiente manera: ofensas sin defensas, golpes, palabras hirientes delante de tu frente, latigazos fuertes, dagas hirvientes, portazos, palizas, golpes, gritos, luces fuertes y ritos, frío intenso, todo indefenso, dichas y dichos impuros, cachetadas, muros, escupir y tenso, de humedad inmerso, gotas de agua sobre la cabeza, nada que comer sobre la mesa, vinagre, hiel, espada, te quitan todo, no te dejan nada. Tu espacio es solo al medir pulgadas, cambio de clima, oscuridad y luz, a intervalos la calma y después la cruz. Cambio de hora para olvidar el ahora. Cepo en los pies y soltarte después. Momento de reposo, luego al calabozo. Por la puerta del fondo, sin saber cuál hondo. Dormir y despertar, despertar y dormir, ese es el vivir. Sin noción del tiempo, si hay calma o hay viento. Te acusa, te halaga y te acusa, la mente confusa. Sí, así son de duras todas las torturas. Conozco al señor X. Naturalmente, él me contó una terrible experiencia que tuvo, pero como no he podido comunicarme con él para pedirle autorización a dar su nombre, hoy lo trataremos como el señor X simplemente. Él tenía, me cuenta, dos trabajos, y en uno de ellos él tenía que viajar con frecuencia fuera de su ciudad e ir a unos campos bastante alejados de la ciudad donde vivía, bastante, como horas, 10 o 12 horas del lugar donde vivía, y usualmente tenía que internarse en pleno campo. Realmente él es de un país iberoamericano, y esos son los datos que puedo dar.
Él me cuenta que una vez entrando a un lugar muy despoblado, fuera de ningún asentamiento de grupos de personas, una aldea, un pueblo, una ciudad, de buenas a primeras se vio rodeado con un grupo de hombres, por un grupo de hombres que comenzaron a hacerles preguntas y él realmente es un hombre valiente, él no tuvo miedo, les contestaba todas las preguntas, qué hace por aquí, en qué trabaja, cuál es la razón por la cual usted está aquí. Pero de pronto lo maniataron y entonces ya él sospechó que había algo malo y lo condujeron por dentro de un monte, de un bosque, varios metros hacia adentro, amarradas sus manos, y allí le entregaron unas herramientas, pico y pala, barretas, y le dijeron que comenzara a abrir un hueco, y que abriera un hoyo, y comenzó a abrir el hueco, el hoyo, y cuando iba, mientras él abría aquel hueco, le seguían ofendiendo, le decían insultos, palabras sucias, le ofendían, le decían que se había metido en una zona que él no tenía, no debería estar, que él no tenía acceso a aquel lugar y que por lo tanto tenían que ejecutarlo. Y usted, le decían, usted está abriendo su propia tumba. O sea, en ese hueco que usted está abriendo, lo vamos a matar y ahí es donde usted lo vamos a enterrar y usted no va a aparecer, ni nadie va a saber de usted jamás. Así que él me cuenta que tuvo cierto temor, tuvo miedo, porque según le dicen no iba a aparecer nada, lo iban a matar y él no había hecho nada, realmente él no tenía de qué temer, pero ya le habían dicho que se había introducido en un lugar que él no tenía que entrar. Así que cuando terminó de abrir el hoyo, el hueco, lo recostaron a un árbol y le dijeron que lo iban a matar. Y el que parecía ser el jefe dio la orden que a los demás que dispararan y todos se prepararon para disparar. Dijo apunten fuego y ellos dispararon. La cuestión sorpresiva es que eran balas de salva y él vio que no pasó nada. Ellos se rieron un poco, se burlaron y le dijeron, esto se lo hacemos como advertencia. La próxima vez van a ser balas de verdad y usted no va a aparecer jamás. Así que no vuelva por estos lugares, no se introduzca más en esta zona, porque la próxima vez no le vamos a tratar así, con balas de salva, sino que lo vamos a ejecutar. Eso fue una tortura para él, física y psíquicamente, de la cual todavía hoy en día él la recuerda con cierto temor y cierta manera de inseguridad que pudo haber perdido la vida en un momento. Indiscutiblemente, Satanás, el diablo, el mal, para que sea más entendible, existe la forma de tortura. Yo creo que eres el creador de ellas. Y en la Biblia existen muchos relatos de torturas. Y vamos en esta noche a hablar de ellas porque hay muchos ejemplos en la Biblia de acontecimientos donde existieron torturas. Yo voy a leer unos versículos del libro de los Hechos en el capítulo 7, de los Hechos, versículos 55 al 60, donde se narra una de esas torturas que se ejecutaron contra alguien que era cristiano en esa época, ¿no? Y vamos a leer Hechos 7, 55 al 60, y dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de él. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que dicho en palabras de traducción bíblica es murió o exhaló en ese momento. Fue tal la tortura de Esteban que le empezaron a tirar piedras encima a tal grado, y mientras pronunciaban improperio contra él, a tal punto que le ocasionaron la muerte, por el simple hecho de que tenía la fe cristiana. Y lo más triste, que muchos de ellos creían estar haciendo un bien por falsas creencias que tenían en su mente. Pablo y Silas fueron también torturados. Pablo era, uno de los grandes apóstoles que se mencionan en la Biblia, y Silas era su compañero. Y dice que después que ellos recibieron una gran tortura, ellos tuvieron que seguir hablando del Evangelio. Y yo voy a leer en el capítulo 16 también de los Hechos, en el capítulo 16 de los Hechos, de los versículos, de los versículos donde se narra la historia, 22 al 24, y dice lo siguiente: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, fue una tortura completa, simplemente por estar predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo metieron en la cárcel, lo amarraron en el cepo. El cepo es una especie de esposas, pero de los pies, donde meten a la persona y le trancan los pies con ese cepo. Eran dos maderas, una arriba y una abajo, podía ser de metal también, y además esposadas las manos, y lo metieron en el calabozo de más adentro. Es como decir, en un lugar ya, lo peor, en las mazmorras. Ahí fue donde introdujeron a Pablo y a Silas una gran tortura a los siervos de Dios. En una ocasión, porque había una ley romana que no se permitía dar azotes más de 40. Entonces al apóstol Pablo lo azotaron muchas veces, y la Biblia narra 40 veces menos una. O sea que le llevaron a dar 39 latigazos fuertes como castigo. Una manera de torturar también a los prisioneros por predicar el Evangelio. Y también Cristo, y no quiero dejar de mencionar a Cristo porque el Hijo de Dios también sufrió tortura. Y en Lucas capítulo 22, en los versículos 63 al 65, leemos lo siguiente: Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. La tortura de Cristo era una tortura física, mental y espiritual. De todas maneras, y a través de la burla también ejercían una influencia sobre su psique, porque imagínense, ¿quién te está dando? ¿Quién te está torturando? Como un juego entre ellos. Así que tanto Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana en el mundo, como Pablo y Silas,
que fueron dos de los principales evangelizadores del mundo conocido en aquella época, llevando el cristianismo a las naciones, el propio Jesús en su muerte no solamente es que le dieron muerte, sino que antes de darle la muerte fue torturado sin clemencia, fue torturado con ensañamiento, con alevosía. Y esto es bueno que el mundo lo sepa, que el Hijo de Dios sufrió torturas por salvarte a ti y a mí. Y entre las torturas máximas que le dieron, todos sabemos cuán difícil es soportar la sed. Y cuando Cristo ya estaba clavado en la cruz, sufriendo los latigazos, las lanzas traspasando su cuerpo, ya moribundo, con fiebre, quién sabe cuántos malestares sentía en su cuerpo, pidió que le dieran agua y en vez de agua le dieron vinagre mezclado con hiel. Imaginemos por un momento qué desagradable, cuán desagradable sería que al pensar que estaba tomando agua, lo que le daban era vinagre mezclado con hiel. Y la hiel es uno de los líquidos o elementos más amargos que existen en el mundo. Y él, por supuesto, no lo pudo soportar. Jesús fue torturado hasta lo sumo. Señor y Padre, gracias. Muchas gracias por esta noche, por poderte llevar a este programa que hablamos sobre las torturas. Y gracias porque tanto Esteban como Pablo y Silas, como el propio Cristo, tu Hijo, soportaron hasta la muerte las torturas. Gracias, Señor, porque tuvieron el valor, tú les diste el valor para que pudieran soportar. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amables sintonizados, quiero agradecerles mucho por su sintonía cada viernes, y los que no lo ven los viernes y los ven otro día, pues gracias también por sintonizarnos. Les recuerdo que si no se ha suscrito, suscríbese por favor y comparta con otros para llegar a más personas. Dios les bendiga.